Esta es la W con una noticia económica muy importante y es una preocupación de una de las asociaciones de economistas más importantes del país y que tiene que ver con un proyecto de ley que avanza. Luisa, ¿de qué se trata? Pues Julio, es un proyecto de ley que avanza muy rápidamente y como lo hemos dicho aquí en varias ocasiones como de agache, pero que tiene muy preocupados a muchos economistas y como usted lo decía también a NIF. Básicamente lo que hacen es modificar el sistema general de participaciones y eso, pues, ¿qué significa, Julio? Que le quieren dar mayor autonomía fiscal a los departamentos y a los municipios, pero entonces esos recursos que tienen actualmente el gobierno nacional ya no los manejarían desde el Estado central, sino que le darían muchísimos recursos a esos entes territoriales y lo que dice ANIF, pues es que esto puede llevar al colapso financiero del Estado colombiano y por eso justamente saludamos a esta hora a José Ignacio López, presidente de este Centro de Estudios Económicos. Muy buenos días. Buenos días, Luisa. Un gusto estar con ustedes. Yo quiero que nos explique de una forma quizá muy pedagógica, porque es un tema muy complicado, pero muy importante, porque ustedes llevan a esa conclusión, porque llegan a decir que esto puede llevar al colapso financiero del Estado del país. Bueno, Luisa, voy a tomarme algún tiempo porque esto es un tema técnico, pero quiero hacerlo muy sencillo y es... en este momento se está discutiendo un acto legislativo. Recordemos que los actos legislativos son proyectos para reformar la Constitución. Y este acto legislativo busca profundizar la descentralización. Y desde ANIF lo que hemos dicho es, bienvenido a ese objetivo, pero nos preocupa la fórmula que se está usando, la calibración, el periodo de transición, etcétera, etcétera, de esta fórmula de descentralización. Entonces, rápidamente, ¿en qué consiste este acto legislativo? Este acto legislativo busca aumentar las transferencias del Sistema General de Participaciones, que no son otra cosa que las transferencias que hace el gobierno a los entes territoriales, a los departamentos y a los municipios. Y claro, eso le daría mayor autonomía y traería más recursos, pero nos preocupa que se está usando una fórmula que ya se usó inicialmente en la Constitución del 91, que fue insostenible, y que ahora, a nuestro modo de ver, sería incluso más insostenible que en ese momento. ¿Y por qué sería insostenible? Porque, bueno, ahí entro en un poquito los detalles. El acto legislativo busca que las transferencias a estos entes territoriales en un periodo de transición hasta el 2036 vayan aumentando hasta un 46,5% de los ingresos corrientes de la nación. En cuentas gruesas, la mitad de los ingresos del gobierno por recaudo tendrían que ser transferidos a estos entes territoriales. Pero ¿qué es lo que pasa, Luisa? Que ya esa fórmula se intentó en el 91, pero incluso ahora lo que tenemos es que los ingresos de la nación son mucho más importantes y participan de manera más grande en la economía. En el momento que se aprobó esta fórmula en el 91, los ingresos del gobierno nacional central eran 9% del PIB. Es decir, de 100 pesos que produce la economía colombiana, 9 se recaudaban en el gobierno nacional central. Hoy en día ese número está cerca del 17% y va a subir a un número cercano al 19-20%. Y eso implicaría que la mitad de esos recaudos irían a las regiones y eso pondría una presión fiscal enorme en el gobierno, de tal suerte que hay como dos escenarios posibles. Un escenario es que eventualmente el gobierno no pueda cumplir y se reviente con esta responsabilidad fiscal. O dos, un escenario donde el gobierno central, pues básicamente no tendría ningún recurso para hacer ni inversión, ni para hacer proyectos sociales, ni para ningún tipo de subsidios. Incluso sería tan extremo la situación que no queda claro que habría recursos para, por ejemplo, pagar el ejército y la policía. Y entonces la pregunta es, si en el modelo de descentralización lo que estamos buscando es que realmente pues sean los departamentos entonces los que financien su propio ejército o sus propios programas sociales. Entonces la advertencia que hemos dicho es, uno, este es un proyecto que ya va para sexto debate. Es muy importante discutir la sostenibilidad
y el impacto que tendría en el modelo de país que tenemos. Sí, justamente en ese sentido va mi pregunta, y es, con ese incremento del 46,5% en las partidas que ya tendrían las entidades territoriales, ¿no tendrían las entidades territoriales mayor presupuesto para ellos manejar desde sus territorios, así generar ingresos y poder destinarlos para la inversión propia? Es decir, que no se convierta en un gasto, sino que puedan, a partir de ese presupuesto que tengan, generar mayor presupuesto para la nación. La respuesta es sí. En la medida que aumentamos las transferencias van a tener más recursos. La pregunta es si la cobija alcanza para tanta cosa. Si tapamos los pies, se nos puede, la cabeza queda descubierta. Porque según nuestros cálculos, solamente para que tengamos la referencia, si nos metemos en este acto legislativo, a la vuelta de 10 años, el 83% de los ingresos del gobierno estarían comprometidos en 3 rubros nomás: pago de intereses, pago de transferencias y pago de pensiones. Y la pregunta es, ¿y entonces cómo vamos a hacer para subsidios a servicios públicos, programas sociales, programas de infraestructura, todo el funcionamiento del gobierno? De facto, si nos metiéramos en este acto legislativo, pues las regiones sí tendrían más recursos. Y obviamente, pues nosotros lo que hemos dicho es bienvenida a la descentralización, pero miremos cuál es la fórmula que se está proponiendo. Porque si llegamos a ese nivel de inflexibilidad y compromiso de los recursos del gobierno, pues casi que todas las competencias tendrían que estar en función de los departamentos. No habría capacidad estatal para hacer ni grandes proyectos de infraestructura a través de vigencias futuras, porque casi todo el presupuesto estaría comprometido. No habría posibilidad incluso de tener casi que ningún ministerio. Entonces, pues tendríamos que pensar que los ministerios, las funciones ministeriales se tienen que hacer también desde los departamentos y desde los municipios. No es claro dónde se entregan los recursos para el ejército y la policía, la defensa nacional. Entonces la pregunta es, ¿queremos que los departamentos tengan sus propios ejércitos y armen sus policías departamentales y municipales? Entonces es una pregunta de la fórmula de centralización. Nosotros no estamos, criticando el objetivo de que el país deba profundizar un mandato de la Constitución, que es tener más autonomía regional, pero nos preocupa la fórmula, porque repito, es una fórmula que está copiada, es copy-paste de lo que se hizo en el 91. Ya esa fórmula fue inviable, a tal punto que hubo 2 actos legislativos que tuvieron que poner en cintura las transferencias, porque la senda de transferencias pues estaba siendo inviable el manejo de las funciones propias del gobierno. Entonces estamos repitiendo una misma fórmula y necesariamente estamos en un país donde los compromisos de gasto del gobierno han aumentado, no se han reducido. Entonces aquí hay una discusión sobre cómo podemos profundizar el modelo de descentralización, pero sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país. Pero el gobierno está en contra. Bueno, ese es un buen punto. Ha habido, funcionarios y entidades del gobierno que ya se han manifestado en contra de este proyecto. Por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación ha sido crítico sobre, repito, la fórmula. El Ministerio de Hacienda, en su concepto fiscal, no ha avalado el acto legislativo. Hemos visto otros funcionarios también del ministerio diciendo, cuidado, que eso puede comprometer la sostenibilidad de las finanzas, incluso pues el costo de la deuda, la calificación de riesgo, agrego, también podría comprometerse. Entonces, ha habido pronunciamientos. Sabemos que este es un proyecto acto legislativo de iniciativa parlamentaria, es decir, se presentó por congresistas, pero también es cierto que algunos funcionarios lo han visto con buenos ojos. Entonces yo creo que es algo que todavía tenemos que entender. Sí, doctor López, pero los gobernadores no hacen sino llorar al gobierno nacional diciéndoles, dennos plata porque lo que nosotros recogemos por impuestos y tal no nos alcanza. Y pues siempre se ha hablado de la descentralización. El mismo gobierno, el presidente Petro lo ha planteado y así está en la Constitución. ¿Cuál es entonces la fórmula para que pues la plata la maneje la nación, pague lo que tiene que pagar en los grandes gastos, pero también le gire más a las regiones para que puedan tener más recursos de todo lo que pues les tocaría?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque precisamente nuestro llamado es que esa es una discusión que deberíamos estar teniendo, que no estamos teniendo, porque este es un acto legislativo que, repito, va para 6º debate, ha pasado 5 debates, donde ha habido poca discusión de realmente cómo debería ser el modelo de descentralización del país. Aquí el país ha tenido varias misiones estudiando el tema, la misión de descentralización, la misión de gasto. Y quizás nosotros no tenemos en fino la fórmula mágica, pero lo que hemos dicho es, primero, es cierto y es válido el clamor de los gobernadores y los alcaldes que en este modelo de impuestos, quizás los impuestos de los entes territoriales no son los más apropiados y siente uno la insatisfacción con los instrumentos tributarios que tienen. De una manera folclórica, muchos gobernadores dicen a nosotros nos dejaron el hueso y sin la carne, porque pues no tienen un instrumento. Adiós. Se fue. Sí. Además que yo creo que esa respuesta que nos estaba explicando Juan Diego es la clave de todo. Es que no se ha planteado cuál sería esa fórmula alternativa para que no sea de un 46.5% esos ingresos que se le darían a los territorios, a los entes territoriales, sino que quizás un menor porcentaje. El punto aquí es que, doctor Casas, como lo acaba de decir José Ignacio, hay un pulso muy grande, muy fuerte entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda por este proyecto.